Porque Sí. puede haber un nosotros muy deteriorado, que eso es lo que sucede luego en las relaciones, ¿sí? Pero optan luego por la indiferencia, rompen el nosotros para evitar el daño. El Y pues, conflicto obviamente también, ¿no? ese es un divorcio técnico. En tiempos de crisis, un ideal es como un faro de vida. Te mantiene en la crisis sin que tires para el cerro, sin que hagas tantas tonterías. Estamos tan materializados hasta no ver, no creer, ¿sí? Hasta no sentir que decir que no es cierto. Híjole, tenemos tres cerebros, el reptil, el medio que es el límbico y la corteza cerebral que son las funciones superiores. Pero que compartimos con ciertos animales, claro que sí. Pero ¿dónde, hijos, está el libre albedrío? ¿Dónde está Claro. la conciencia? Necesitamos elevar el ser humano, elevar nuestra categoría de valor personal. ¿Cómo? Ok, veo por mi bien y escalo hacia el bien común, de la verdad a la realidad. Gente, ya son 80 y tantos años, ¿sí? En donde están estudiando y siguen así y hacen estudios. Muy interesante ese video, ojalá lo puedas ver, para De los de TED, que ¿no? veas qué es Lo lo que que nos hace decías. felices. Y dice, y la Mm. soledad mata, ¿sí? La soledad mata, Sí, está deteriora a la impresionante. persona. Fíjate. Y la tercera virtud que tenemos que cultivar es la esperanza. Yo lo traduzco en la frase, no hay mal que por bien no venga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nuevamente con ustedes Verónica Bertler Jara para presentarles un tema que seguramente encontrarán de su interés. El día de hoy hablaremos de espiritualidad y no visto desde el punto de vista religioso, pero sí de desarrollo humano. Y para ello tenemos como invitado especial al psicoterapeuta Juan Ignacio Morelos Borja. Él es un psicoterapeuta muy preparado. Él da conferencias a jóvenes, a padres de familia y también ha estado participando en diversos programas de radio compartiendo su conocimiento. Espero que les guste este tema. Comenzamos. Atrévete a ver más allá de tus ojos. Aquí hay mensajes para ti. Respira profundo y atiende, porque ahí te hablan. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. No, pues gracias a ti, Vero, por la invitación a compartir contigo. Es un gusto, un honor. Aquí que estemos platicando un ratito, eso es bueno. Sí, hace un rato que no nos veíamos. Oye, Sí. Nacho, yo tengo así como un chorro de temas que me encantaría platicar contigo, pero el día de hoy quisiera que me Uh-huh. platicaras un poquito acerca de la espiritualidad. ¿Cuál es el concepto de la espiritualidad que tú tienes? Bueno, visto desde el desarrollo humano, voy a Ok. empezar por ahí porque yo soy psicoterapeuta y yo cuando trabajo con las personas les digo, oye, ¿quieres trabajar por la vía larga o por la vía corta? No, pues por la vía corta. Es que la vía corta tiene que es trabajar con la parte espiritual. Y la espiritualidad no es sinónimo de religión, porque todo el mundo, cuando vamos a hablar de espiritualidad, entonces piensa que estamos hablando de religión. La Sí. religión es una expresión de la vida espiritual, pero absolutamente todos los seres humanos tenemos vida espiritual. Y te voy a decir un poquito, claro, cuando yo trabajo en talleres con jóvenes, te voy a decir lo siguiente y lo voy a ver, te lo voy a preguntar a ti. Fíjate. A ver. Oye, Vero, contéstame la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Qué tan buena amiga eres de ti misma en términos de porcentaje? Del 0 al 100, ¿qué tan buena amiga eres de ti misma? Yo diría un 95%. A veces me traiciono. 95%. Ok, muy bien. Aquí lo interesante, fíjate, cuando hago esta pregunta, tú pudiste haberme dicho, ¿qué? ¿Amiga de mí misma? ¿A poco crees que tengo un trastorno de personalidades múltiples? Y que después, discúlpame, Vero, tengo una cita conmigo mismo, ahorita en Vips, ahí nos vemos y ¡fiu! Me voy. ¿Sí me explico? Sí. No, todo aquello que trasciende el tiempo y el espacio es espiritual, no es físico, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, la relación contigo misma es profundamente espiritual. Tú te miras al espejo y quién sabe cuántas cosas empiezas a decir, te empiezas a platicar y dices, y esa es la primera experiencia, que es con uno mismo.
Sin embargo, también las relaciones con todos los demás. Y lo que te voy a decir, ahí se los dejo para los que escuchen y se los recomiendo mucho. En YouTube hay un video sobre la Universidad de Harvard, ¿sí? En donde ellos investigan qué es lo que nos hace felices. Y ahí lo pongan, ¿qué nos hace felices? Universidad de Harvard. Y les va a salir un video de Robert Waldinger, en donde él habla que desde 1938 están investigando qué hace feliz a la gente. Entonces, Wow. este video, que es de estas conferencias de TEDx, lo hicieron cuando cumplieron 75 años. O sea, te estoy hablando ya de 2015 a 2016 que tiene este video. Ok. Y hablan de que lo que hace feliz a la gente lo hicieron a partir de una investigación con 724 personas, con 2 grupos piloto, que son las personas del segundo de la Universidad de Harvard y con gente de los suburbios de Boston, gente muy pobre, dicen que ni siquiera tenían agua caliente. Aquí Wow. lo interesante es que durante todo ese tiempo van siguiendo los estudios, pero son estudios desde salud, les toman videos, hacen entrevistas con la familia, Obviamente Claro. cuando este video la mayoría ya murió, pero empezaron a integrar a los familiares de ellos. Y para eso habían hecho una entrevista ahorita a los millennials de qué es lo que los haría felices y pues la mayoría hablan del éxito, del dinero, de la fama. Y dice, después de 75 años llegamos a una conclusión inequívoca, ¿qué es lo que hace feliz a la gente? Y dice, the good relationships, las buenas relaciones. Y habla de calidad, no de cantidad. Y entonces aquí es donde empiezo a trabajar esta parte, de la parte espiritual, porque es la que yo trabajo. Por ejemplo, soy psicoterapeuta de pareja y de familia. Te puedes imaginar tú que llegue la pareja y le diga yo al señor, o a la señora, le pregunto, señora, dígame, ¿qué le molesta de su marido? Te lo digo por orden alfabético, como me vaya acordando. O sea, la verdad, no, nunca hago eso. ¿Por qué? Porque es como Claro. darle un bat, suénele, ¡pum! Claro, Pégale a su marido. amárrense las navajas, ¿no? Amárrense los guantes, las navajas, y aquí en esta esquina. Sí, No, claro que no. Siempre en una relación hay un yo, hay un tú y hay un nosotros. Son 3 entidades diferentes. Porque, por ejemplo, si yo estuviera contigo, vamos a la calle y de repente le digo a un fulano, ven aquí por favor, y que se ponga junto a ti, va a haber un yo, va a haber un tú, pero la pregunta, ¿hay un nosotros? No sabes ni cómo se llama, no sabes nada de esa persona, exacto. no hay nosotros, ¿sí te das cuenta? Porque Sí, puede haber un nosotros muy deteriorado, que eso es lo que sucede luego en las relaciones, ¿sí? Pero optan luego por la indiferencia, rompen el nosotros para evitar el daño. el Y pues, conflicto obviamente también, ¿no? ese es un divorcio técnico, no de forma, pero sí de fondo. ¿Me explico? ¿Qué quiere Claro. decir? Tú tu vida, yo mi vida, y no nos peleamos. Ya, eso es un divorcio. Aunque vivan juntos, pues sí, pero no hay relación, rompiste con la relación. Entonces, por Sí, eso, ¿no has oído hablar eso de la indiferencia? Sí, sí. pégame, miéntame en la mano, pero no me ignores. Y entonces, el ignorar, sí, no, el ignorar al otro es durísimo. Súper violento, claro. Es una agresión brutal, ni siquiera para enojarme contigo y ni siquiera para voltearte a ver. Es más, dejas de Sí, existir. Pero ¿qué crees? Nada se ha roto con tijeras. ¿Por qué? Porque esto es profundamente espiritual. Entonces, esta parte del yo y tú y nosotros, esto es muy importante en el desarrollo porque todos tenemos que cuestionarnos. Yo, por ejemplo, les pregunto, yo tengo que encontrar un punto en común en el nosotros. Y ahorita te voy a decir otra parte interesante. Si no hay un punto en común en el nosotros, pues no hay nada que trabajar. Yo no claro. trabajo, si es yo o con el tú, pues es terapia individual. Entonces muchas veces llegan las parejas, ya corrija digo, la verdad es porque si él o ella, ¿sí? Cambiara, la relación funcionaría. Así que Digo, fácil, ¿verdad? sí, pero da la casualidad que el nosotros 100% siempre es de dos. Porque Claro, si no, entonces no hay nosotros. A eso me claro. refiero. Pero esto es profundamente espiritual. Fíjate, hasta dónde llega la experiencia espiritual en el ser humano. Todos las tenemos, porque todos somos seres en relación. Por ejemplo, fíjate una vez, dando taller,
jóvenes en la universidad, un chico, quien escuchen, yo estoy acá en Querétaro, en el país de México, y llegan chicos de Sudamérica, y llegó un chico de Sudamérica, increíblemente inteligente, me hacía unas precisiones tan exactas a la hora de yo exponer. Yo dije, wow, gracias por aclarar, gracias por puntualizar. Y entonces les dejé una tarea en donde era una pequeña historietita, pero en esa historietita hablaba sobre Dios de repente. Y entonces él, terminando la clase, me dice, oye, profe, no voy a hacer la tarea. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque yo no creo en Dios. Usted no me puede demostrar que Dios existe. Ah, no. No quiero que te ofendas, no lo tomes a personal, no hagas la tarea y no te la tome en cuenta. No hay problema. Ah, gracias. Oye, nada más te voy a hacer una pregunta. Oye, ¿tú quieres a tu mamá? ¿Cómo? Sí, que si quieres a tu mamá. Uy, profe, si usted supiera. Gracias a mi mamá yo pude venir acá a México, ella me animó, y me empieza a hablar maravillas de su mamá. Ah, entonces la amas, y la amas en serio. Claro. Sí, pues, claro que sí, profe, imagínese, de no ser por mi mamá yo no estaría aquí. Ay, mira. Entonces le dije, ¿y en este momento tú amas a tu mamá? Pues claro. Y le dije, no es cierto, me estás mintiendo. No me lo puedes demostrar. Está a miles de kilómetros de aquí. Claro. Empieza a balbucear y no, hombre, ya, le dije, por supuesto, no hay problema, le digo, sí te creo. Lo que sucede es que tu amor es profundamente espiritual. La relación entre dos personas sí se demuestra, evidentemente, con actos concretos en el tiempo y en el espacio. Pero es decir esto, tú amas a tu mamá ahorita, pero tu mamá está a miles de kilómetros, ¿cómo es posible que la ames? Ah, ¿cómo ves? Entonces ya le dije, sí te creo. Y sí le dije, recordando, leyendo la biografía de Albert Einstein, esto es muy interesante. Albert Einstein, él era un verdadero ateo, no creyente, de ninguna manera. Era un científico y no me lo puedes completamente demostrar. Ciencia, claro. ¿Pero qué crees que le pasó? Cuando él postula que el átomo es la mínima partícula de la materia y que están configurados por el protón, electrón y neutrón, a la hora que él estudia las fuerzas que equilibran esta sinergia, esta energía del átomo, se queda sorprendido y dice, oh Dios, no dijo Dios, claro. Que no. Oh Dios, no creo que haya dicho. No dijo por eso, no dijo Dios, dijo, ¡qué barbaridad! Estas fuerzas, fíjate, que gobiernan el equilibrio del átomo son las mismas fuerzas que gobiernan el universo. Y entonces dice, esto no puede ser obra de la casualidad. Aquí hay un ser creador. Y hace una reverencia ante ese ser y él se vuelve un hombre espiritual. ¿Me explico? Okay. Consciente de que existe, ¿sí? Algo que no vemos, y pues por eso cuando hablamos cuál es la fuerza más grande que no vemos, que une a las personas, pues es el amor. El amor. Y que por eso este cuate, yo le dije, tú me recuerdas a Albert Einstein, eres muy inteligente, y le dije, me caes muy bien. Digo, sigue siendo así de honesto como eres, porque si lo haces, estoy seguro que un día vas a toparte con la grandeza. ¿Qué quiere decir este encuentro espiritual? Entonces, bueno, la gente puede decir, bueno, yo creo, no creo, pero la realidad es que si tú amas, ya tienes vida espiritual. Entonces, este es el principio. Este es el principio porque el ser humano es muy, muy interesante, fíjate, en el sentido de que parece que no tenemos llenadera en el asunto del amor. Amar más y más y más. Si tú ves a los personajes de la historia que han sido profundamente valiosos, que han transformado este mundo, pues han sido gente con convicciones muy, muy grandes que trascienden el tiempo y el espacio. Claro, que tienen una pasión por algo. Son los ideales. Yo, por ejemplo, te voy a decir, trabajando con jóvenes, es bien interesante lo que te digo, porque yo le digo, hice una encuesta para que me hablaran sobre sus ideales. Y resulta que el 80% de los alumnos que ingresan no tienen ideales. Eso es aterrador. Sí. Digo, y eso fue hace un tiempo. Ahorita yo creo que si pregunto, capaz que es más. ¿Por qué? Entonces les digo, lo que sucede es que
vamos a hacer la encuesta. Les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es un ideal? Voy a definir qué es un ideal. Un ideal es algo que te da sentido de vida, te da motivación, te da esa resiliencia, que te caes, te tropiezas, te levantas y dices, yo voy. Eso es un ideal, ¿sí? Es algo que genera un bien, ¿sí? Es muy importante esta parte de los ideales. Y es, por ejemplo, en tiempos de crisis, un ideal es como un faro de vida. Te mantiene en la crisis sin que tires para el cerro, sin que hagas tantas tonterías, ¿sí? Porque luego tiramos para el cerro cuando andamos en crisis. No pierdes la ubicación, no caminas porque a lo mejor hay crisis, no ves el piso, pues no caminas, pero el rumbo no lo pierdes, tú sabes hacia dónde caminas. Claro. Bueno, ese es un ideal. Y luego digo, ahora sí, escriban, ¿cuál es tu ideal? Y el 80% no los tiene. Te voy a decir por qué. Terminar mi carrera, digo, no, eso es una meta. Una meta, claro. No, porque te voy a decir algo. Son 3 características de un ideal. Primera, es inagotable. Pase lo que pase, llueve, trueno, relampagueos, tsunamis o terremotos, sigue permaneciendo. Y aún en las crisis, por eso son importantes. ¿Por qué? Porque te des un faro en la vida. Te paras, te detienes, pero te da dirección, no tiras para el cerro, no te pierdes en el camino. Entonces, sí, en la vida tenemos crisis y tenemos que hacer pausas, detenernos, reflexionar. No tomo decisiones importantes, pero la dirección la tengo clara. Aquí se queda cerca del 80% porque lo que me dijeron fueron metas, que es terminar mi carrera, eso es meta. No son malas, no, las metas son buenísimas, es la ruta que tú vas trazando. Son como los escalones probablemente, ¿no? Hacia el ideal. Exactamente. Entonces, tener familia, meta. Éxito profesional, meta. Les digo, es que no. Porque segunda característica, promueve tu bienestar personal, pero ojo, va vinculada, pegada del ombligo con la tercera, que es promueve el bienestar del prójimo, de los que te rodean, de tu comunidad, de tu casa, de tu familia, de tu escuela. Entonces, esto es muy interesante, porque si tú tienes eso, tendrás un motivo y razón, ¿sí? Y esto es profundamente espiritual, que se traduce obviamente en acciones concretas. Aquí los jóvenes, digo, es porque estamos muy materializados en este mundo. El valor de la persona está en función de lo que tienes. Sí, entonces, tristemente. no de lo que eres, ¿sí? El bien ser, el bien para poder bien hacer, para luego lograr el bienestar y al final lograr el bien tener. Nuestra sociedad está en sentido contrario. Primero te dice que tengas el bien tener para que logres el bienestar. Y si ya logras tener bienestar, entonces ahora sí vas al bien hacer. Y ya con eso eres el bien ser, eres una persona valiosa. No. El mundo nos ha invertido el proceso de lo que tenemos que caminar. Primero tengo que decir quién decido ser. Y la identidad ahorita es cañona. Tenemos problemas de identidad durísimas en los jóvenes. No saben quiénes son. Han perdido su capacidad de conciencia de sí mismos. Entonces, bueno, para no ir, porque me voy yendo por tales lados ahora que voy platicando. Entonces, regreso a esta parte de la vida espiritual. Si yo soy alguien, necesito afirmarme. Y me afirmo primero conmigo mismo, que es la relación conmigo. Si no estás bien contigo mismo, porque andamos como farol de la calle y oscuridad de la casa, ¿sí? Que es, oye, pues sí es pura proyección de mis necesidades muchas veces. Entonces, qué importante es como decir, bueno, ¿quién soy yo? Define muy bien. Yo, por ejemplo, les voy a decir, los que escuchan, les voy a preguntar, bien interesante, para que sepan quién eres, ¿no? Y de ahí surge esta parte de la vida espiritual, cómo empieza a cobrar una vida muy importante. Si yo te pregunto, Vero, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Sí? Porque la primera definición de ti mismo es algo que te hace único y repetible, porque dices, oye, dime tú quién eres. No, pues es que yo soy una mujer. Pues, empezaste por definirte por lo más genérico que puede haber, con casi 50% de la población. No. Sí.
empezamos por definirnos por lo que me hace único y repetible. Y lo que te hace único y repetible, entonces te presento a, y vas a decir el nombre de la persona. Claro. Podemos tener homónimos, pero tener homónimo completo está en chino y la probabilidad es 1 en 100 millones. Está dificilísima, te voy a decir por qué. La mitad de ti es papá y la mitad de ti es mamá. No hay posibilidad de que eso no sea cierto. Genéticamente hablando, existimos porque tenemos papá y mamá. Punto. Así es. Ok. 50 and 50. Esa es. Entonces, por eso llevamos los apellidos de papá y de mamá. Pero, ¿qué crees? Si yo te pregunto, oye, Vero, ¿qué porcentaje eres tú de tus abuelos? Pues un 25%. Pues sí, porque pues la mitad de papá y la mitad de él es su papá y su mamá. Entonces, fíjate, los abuelos empiezan a ser personas súper importantes en nuestra existencia. Así es. Porque yo les digo a los chavos, oye, es lo mismo que tengas un 100 que un 75. No, ¿qué pasó? Pues sí, son importantes los abuelos. Son muy importantes los abuelos. Yo les digo, para dejarnos la tarea sencillita, ahí te va. A ver, y los que escuchen, podrían escribir su nombre completo, que es tu nombre de pila y tus 8 apellidos. Todos deberíamos de saber nuestros 8 apellidos. Es simple. Si te está gustando este tema, te sugiero que le des clic a la campanita para seguirnos en Spotify, y si quieres ver este capítulo en video, puedes recurrir a YouTube en el canal Being Healthy Verónica Bertler, donde también encontrarás algunos otros temas de desarrollo humano, espiritualidad, ángeles y muchos más que te ayudarán a seguir creciendo y conociéndote de una manera diferente. El correo electrónico para más información o sugerencias es vbertler@gmail.com. También nos puedes seguir y encontrar en Instagram bajo el nombre de Verónica Bertler. Los primeros 4 sí los puedes saber relativamente fácil. ¿Por qué? Porque primero, bueno, por cultura, no sé, allá yo veo que en Holanda, quién sabe cómo le harán. Se quedan con un apellido. México, pero genéticamente tenemos muchos más, pero vamos a dejarla en mismo. Genéticamente. Entonces, el primer apellido que llevas es el de tu papá, el segundo apellido es el de tu mamá. El tercer apellido es el segundo apellido de tu papá. El cuarto apellido pues, es el segundo apellido de tu mamá. Ahora, ¿de dónde salen los otros 4? Pues de los segundos apellidos de nuestros abuelos, porque tenemos 4 abuelos. Entonces les hago la tarea y miras qué impresionante es, dime tu nombre completo y empiezan, tú, y se avientan 8 apellidos. ¡Wow! Les digo, ese es el poder generacional. ¿Sí? Y es que, y la otra no termina en eso, ¿sí? La parte bonita es que cuando yo les digo, ¿sí? ¿Qué es lo más valioso que has recibido de tus papás? Y entonces me hacen una lista completa, amor, sustento, ejemplo, valores, y ahí entre las cosas valiosas sale la vida, porque pues, la vida nos la transmitieron nuestros papás. Y les digo, de ese 100% dime, ¿qué porcentaje, esto es el 100% de lo valioso que te han dado tus papás, dime, ¿qué porcentaje ocupa la vida? ¿Tú qué dirías, Vero? ¿Qué porcentaje ocupa la vida? Pues es el 100%. Pone 99.9, digo, para no dejarle el nada. Bueno, para dejar la parte del DDA. Entonces, pero fíjate lo que te voy a compartir. Y esto tiene que ver con sanación y salud personal. Que es el hecho de que si tú no estás bien con tus papás, no honras a tu papá y a tu mamá, no te puedes honrar a ti mismo. Sí. Porque la mitad de ti es papá y la mitad de ti es mamá. Y si le vamos hasta los abuelos, también a los abuelos, los incluimos. Entonces honraremos a nuestros abuelos, a nuestros padres, para podernos honrar a nosotros mismos. Y entonces es interesante porque, digo, yo no conocí a mis abuelos. Yo cuando nací, los de mi papá, mis abuelos paternos ya habían fallecido. No, mi abuelo, pero me conoció cuando yo tenía 1 o 2 años y murió, pues yo no me acuerdo. Y en cambio mi mamá prácticamente fue huérfana, entonces es un problema, o sea, no los conocía, pero vuelvo a lo mismo, necesito honrarlos, y honrarlos no significa amar, porque no puedes amar lo que no conoces.
pero honrarlos significa darles la importancia que tienen en tu vida. Reconocer, ¿no? Reconocer cuán valiosos son en tu vida. ¿Podrías haber existido sin tu abuelo, sin tus papás? Pues claro que no. Entonces, fíjate, aquí lo que hacemos es, ¿te falta algo para estar viva? No. ¿Tú decides qué hacer con tu vida? Sí. ¿Sí? ¿Alguien te puede quitar la vida sin matarte? No. Ya es un regalo consumado. Ya. Claro. Es completo. ¿Sí? No consumido, consumado. Ya así dice el dicho, a palo dado ni Dios lo quita. ¿Qué quiere decir? Ya no hay posibilidad de que eso no sea cierto. Y si eso es el 99%, entonces fíjate lo lindo que es poder sanarnos, honrarnos a nosotros mismos, darnos el valor personal, honrando a nuestros padres. ¿Por qué? Porque siempre, hagan lo que hagan papá, mamá, sea lo que sea, no importa, siempre tendrás una razón para honrarlos. Forever, para siempre. Entonces, este es un trabajo muy lindo que hay que hacer. Y esto es profundamente espiritual. Si te das cuenta, no quiere decir, no, pero pues ya se murieron, ya valí. No, es un trabajo personal. Y eso independientemente de las religiones, ¿no? Como le estás diciendo, o sea, finalmente todos, fíjate, absolutamente todos tenemos un papá, una mamá a quien honrar, abuelos, independientemente de la religión que se ejerza. Oye, que fue un desastre, que no lo conocí, que fue un criminal, no honro lo que hicieron, honro lo que me transmitieron, que fue la vida. ¿Sí me expliqué? Exacto. Entonces, hay varias cosas pues a comentar ahí. Estamos tan materializados, hasta no ver, no creer, ¿sí? Hasta no sentir, quiere decir que no es cierto. Híjole. O sea, la verdad es que está fuerte. Ahorita me acaba de llegar un video aterrador el día de hoy, ¿sí? De un señor que advierte que tengamos cuidado con la tecnología digital, porque empieza a hablar y dice, oye, esto es muy serio. Bueno, si no me crees a mí, le creerías a Bruce Willis, y de repente en el video ves cómo se transforma en Bruce Willis, o no sé a quién más, se transforma y dices, se llama inteligencia artificial. Impresionante, sí. Impresionante, dice, esto es aterrador. El hecho de cómo nos pueden engañar fácilmente con la tecnología. Entonces, al final de cuentas, estamos tan materializados que podemos ser tan crédulos, y yo he visto mucha gente muy crédula. Yo sí reviso, yo me meto a, ¿cómo se dice?, a Google, y empiezo a preguntarle, ¿no? A ver, vamos, ¿dónde fue esto? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cómo? Y vamos a ver que hay mucho fake, hay mucho hoax, bulos, que son mentiras que se presentan como verdades. Si a mí me preguntas de cómo lo aprendimos nosotros, se llaman sofismas, se llaman falacias, ¿sí? Así es. Eufemismos que se utilizan constantemente para engañar a las personas. Yo a los jóvenes les digo, de veras, tienen que estar en una posición de primero verificar y corroborar lo que se les está diciendo. Exacto. Entonces, bueno, regresando pues a esta parte que te digo de honrar a papá y mamá, es un ejercicio muy, muy importante. Pero además, para la sanación hay que seguirle, no se queda ahí. ¿Por qué? Porque resulta que, pues, a lo mejor, pues, es que no, mi papá era alcohólico, pues, se fue, se divorció, le pegaba a mi mamá, o mi mamá ni nos atendía, entonces vamos a tener quejas. No va por ahí. Genéticamente, y vuelvo otra vez, me encanta la parte, como verás, sí, esto de las neurociencias y la genética y la biología. Entonces, fíjate, la suma de papá y la suma de mamá, 1 más 1, da 2. ¿Qué quiere decir? Todos los hijos, todos somos, potencialmente, tenemos más capacidad de ser mejores personas que nuestros papás. Entonces, por ejemplo, hay una mujer que se llama Pam Stenzel, que también está en YouTube, con un video muy bueno que les recomiendo, que se llama El sexo tiene un precio. Es un video noventero, o sea, es del siglo pasado, pero muy actual. Pero ella, fíjate lo que sucede, ella habla y revela de repente, les dijo, yo soy adoptada, y decidí averiguar sobre mis padres biológicos. Y dice, si yo me encuentro a mi madre biológica aquí en esta tierra, y ella habla de una parte espiritual, allá en el cielo,
La voy a abrazar profundamente con mucha gratitud y después dice con mucho amor, porque tuvo 2 actos de amor conmigo. Primer acto de amor, ella decidió tenerme, no me abortó, porque era una madre soltera adolescente. Y no me abortó, decidió tener. Segundo acto de amor, me dio una adopción para tener una familia. Y dice, y de mi padre biológico, ¿qué les puedo decir? Él violó a mi madre biológica. Y entonces, aquí el cuestionamiento que dice es, ¿creen que mi vida vale menos que la de ustedes porque fui concebida en una violación? Y era adolescentes. Qué pregunta más fuerte, ¿eh? Uh-huh. Entonces, yo cuando lo saco y digo, ¿y ustedes qué opinan? ¿Es más valiosa? ¿Es menos valiosa porque fue concebida en una violación? Y entonces dicen, pues no. Entonces, ¿quién somos nosotros para decidir quién vive y quién no vive? Claro. ¿Quién es valioso y quién no es valioso? Pero no solo queda ahí. Les digo, ¿saben cómo ella honra a su padre? ¿Por qué? No lo conoce, ni conoce a su madre, pero los honra para honrarse a sí misma. ¿Pero cómo vas a honrar a un violador? No inventes. No, pues es que la violación no se honra. La violación se condena y ese cuate debía estar en la cárcel. ¿Vale? Claro, fue el acto, claro. Pero la vida que le fue transmitida. Entonces, un poco de la psicología de esto funciona así. Tú has heredado el potencial de toda la genealogía de mamá y toda la genealogía de papá. Uh-huh. ¿La tienes heredada en tus genes? Sí, se llama filogenia, ¿sí? Es todo lo que se te transmite a través de tu árbol genealógico. Uh-huh. Pero, ¿qué pasó? Que el papá de esta mujer no desarrolló su potencial. Se quedó trabado, bloqueado, no creció, hizo daño, lastimó. Pero no es que no tuviera potencial, no lo desarrolló. Claro. ¿Por qué? Entonces, nunca vamos a juzgar, jamás, nunca juzguemos a nuestro papá y a nuestra mamá, ni a nadie. A las personas no las juzgamos, juzgamos las acciones, no las personas. Mira, yo como psicoterapeuta te voy a decir, pueden llegar personas que me platican que hicieron barbaridad, pero cuando oigo su historia me quedo, no, pues, con razón. Claro, un trasfondo importante. Que son lastimados profundamente desde que son niños, pero lastimados cañonamente, que dices, híjole, pues claro, crecen con un resentimiento y con un dolor brutal, aterrador. Entonces dices, no, así no es. O sea, por eso no puedes juzgar. Se juzga las acciones, pues sí, son inapropiadas, incorrectas. No es así, pero bueno, no nos toca. Se juzgan las acciones. Entonces, por esa razón, sí, ¿cómo? Entonces ella honra a su padre de la siguiente manera. Y es así, no lo dice ella, pero te lo digo desde el enfoque sistémico, que el sistémico lo amo porque es profundamente espiritual, porque trabaja con las relaciones, y ya quedamos que el nosotros es profundamente espiritual, no se ve, yo nada más veo al yo y al tú, no veo el nosotros, el nosotros se siente, ¿sí? Y a la hora que ves cómo se relacionan, entonces toma forma el nosotros. Claro. Entonces, ella honra a su padre diciendo, papá, yo te honro completando en mí lo que tú no pudiste. Todo tu potencial que me heredaste, yo decido desarrollar ese potencial. Entonces, fíjate, el hecho de que ella honra a su padre completando en sí misma lo que él no pudo. ¿Por qué? Porque reconoce el potencial que tienen sus genes. Que si papá no pudo desarrollarlo, mamá no pudo desarrollarlo, no los juzguemos, los perdonamos y nosotros hacemos nuestra tarea, que es ser la mejor versión de papá y la mejor versión de mamá. Claro. ¿Está en nuestras manos? Sí. Tomamos conciencia, identificamos los patrones que estamos repitiendo que son buenos y luego los patrones que no tenemos que descartarlos. Voy con la siguiente pregunta, que nos hace diferenciarnos de todo el reino animal. El tiempo se nos ha terminado el día de hoy, pero esta entrevista continuará la próxima semana. Que tengas un excelente día. Hasta luego.